Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por su paciencia y su tiempo. Como les decía, tuve ahí unas complicaciones. Y también quiero empezar agradeciendo al equipo de Kinoki y a quienes hacen posible el festival porque le están dando una voz a este trabajo que de cierta forma no pensamos de inmediato que forma parte de una producción de un film, tiende a ser a veces visto como una mera expresión publicitaria o como el último eslabón de una cadena enorme de creatividad y de procesos donde obviamente está involucrado toda clase de personas que además, por lo que he visto también en la programación de Kinoki, pues ya han tenido la oportunidad también de tomar este espacio y la pantalla y el micrófono para hablar de lo que hacen. Y yo me siento muy contento y muy honrado de verdad de que den también la oportunidad de hablar del póster de cine, del rol que puede cumplir un diseñador, una diseñadora dentro de la expresión y de la identidad de un film. Que no se quede nada más en, tengo que tener un arte o un diseño donde se diga el título de mi obra para poder meter a un festival o para poder promocionar mi corto o mi largo, sino que también sea una extensión más de toda esa creatividad, de toda esa sensibilidad que ustedes vierten en cada uno de sus formatos fílmicos. No sé si hay algunos diseñadores o diseñadoras aquí presentes en la charla, pero de haberlo, bueno, obviamente esta también se acerca a ustedes más, pero si no, el punto de esta plática no es necesariamente que salgan sabiendo diseño, ¿no? Finalmente creo que no es el propósito, sino que quizás salgan sensibilizados o conscientes de la expresión que hay a través de un póster y también en ese sentido podamos, digamos, como para sus proyectos futuros o actuales, encontrar un punto de partida y un punto en común donde también sepan que el diseño puede aportar mucho más a lo que ustedes están haciendo en cine, ¿no? Entiendo que van a poder escribir en el chat o también van a poder intervenir en algún punto. De todas formas, si al final quieren dejar algunas preguntas y respuestas, por ahí hay alguna actividad muy pequeña que preparé, pero de todas formas, como ustedes prefieran. Quería empezar justamente poniendo el último póster que diseñé. Yo nombré a esta plática la inesperada virtud de hacer un póster y es inesperada virtud por muchas razones. Una de ellas, como ya lo comenté, es inesperado a veces lo que un póster puede hacer por la comunicación y la expectativa de un formato fílmico. Pero para mí también ha sido una inesperada virtud porque en este último año, donde todos y todas estuvimos encerrados y nos vimos en este sometimiento al aislamiento involuntario, a mí me permitió crear toda esta gama y saga de pósters que empezaron como fan art, ¿no? La mayoría son expresiones de mi visión sobre cierto filme, pero sirven como ejemplos o como plataformas de las posibilidades que hay de contar una historia en un lienzo en blanco. Pero también es inesperado porque me permitió conectar con toda una red que yo no sabía que existía o no tan determinada de creadores y creadoras que nos dan la oportunidad de ver sus trabajos también, de pósters alternativos, de gente que ama el cine, de personas que aman hacer, ver, escribir, dirigir cine y que vierten mucha de esa cinefilia y de esa pasión también en el diseño de pósters. Entonces las virtudes inesperadas son muchas y hoy vamos a ver algunas de ellas. Y bueno, este último póster más reciente que hice es el 160, lo cual lo hace también simbólico después de un año de estar diseñando pósters alternativos. Van a haber algunos ejemplos reales también más adelante. Y es bueno, obviamente supongo que la mayoría ubica esta película de Steven Spielberg de inteligencia artificial. Quisiera que la recordaran un poco lo que ahorita están viendo, porque a lo largo de esta conversación vamos a ver cómo juegan estos elementos, parte de mi proceso creativo, pero también referencias de otras diseñadores o diseñadoras que han también encontrado su estilo de comunicar un póster y qué considero yo que hace un póster efectivo, ¿no? Y quisiera empezar justo con esto que es un lienzo en blanco. Si yo les preguntara qué ven aquí, probablemente las primeras respuestas serían pues, un cuadro blanco, un rectángulo blanco sobre un fondo gris. Pero si yo los dejara contemplar más y más tiempo y les volviera a hacer la pregunta, ¿qué ven aquí?
que ven aquí, probablemente sus propias mentes empezarían a proyectarse, su propia imaginación, su situación emocional, empezaría a proyectarse en imágenes mentales sobre este lienzo en blanco, ¿no? Un lienzo en blanco yo considero que es el ejemplo por antonomasia de la capacidad creativa, porque en un lienzo en blanco, en un papel en blanco, puedes empezar a escribir una historia, a trazar un storyboard, en mi caso a diseñar un logo, una identidad o en este caso un póster. Y cuando yo empiezo a diseñar, más adelante les diré cómo es ese proceso, pero yo empiezo con un lienzo en blanco técnicamente, ¿no? Como diseñador empiezo con un lienzo en blanco que ahora me toca vestir de tipografía, de color, de imagen, de textura, de información visual. Quizás la mayoría de ustedes no son diseñadores o diseñadoras, pero son comunicadores visuales de una u otra forma. Expresan, ya sea a través del cine o de la fotografía o de alguna de estas herramientas o disciplinas, expresan ideas o mensajes a partir del formato que eligen. Es lo mismo que en mi caso yo hago como diseñador. Entonces, partir de un lienzo en blanco para hacer este recorrido de lo que les voy a mostrar era muy importante, porque ustedes aquí en este mismo momento, si se le quedan viendo suficiente tiempo, pueden empezar a ver, no sé, frases, formas, colores, ideas, diagramas. Al menos en mi pensamiento como diseñador, claro, así es como empieza a suceder. Una cosa muy importante que yo destaco completamente y que quería hacer la médula de esta conversación con ustedes es la expresividad. Se puede poner cuantas palabras o conceptos queramos sobre cuál es la importancia de un formato de diseño en particular o cuál es la relevancia o el propósito de una obra de arte como una película, ¿no? Hay quien dirá que la función tiene que primar sobre la expresión, que hay que hacer más forma que contenido o viceversa. Eso podemos debatirlo hasta la náusea y nunca llegar a estar de acuerdo en algo. Para mí, en mi trabajo como diseñador y en los pósters que diseño, la expresividad es completamente lo que yo busco. Es el sustento de toda la labor que yo configuro dentro de un formato visual para una película. Y me parece que la expresividad puede entenderse de muchas formas. Es un concepto muy ambiguo porque si ustedes lo buscan en el diccionario va a decir que es la cualidad de lo expresivo. Y así podemos irnos a qué significa expresivo, que expresa, y seguir dándole vueltas con definiciones tautológicas. Pero lo que es cierto es que la expresividad es eso que nos evoca un sentimiento o una emoción y que a la vez cuando lo vemos visualmente es algo que nos llama por la vitalidad o la viveza que tiene un formato. Entonces, a partir de esta noción de expresividad es que yo voy a empezar a construir y a analizar los pósters que estamos viendo. ¿Cómo logro yo la expresividad? Hay tres recursos que al menos yo tengo, que de una u otra forma también se pueden cruzar con los formatos que ustedes configuran en pantalla o con muchos más. Uno de ellos, por supuesto, es el color. Es inevitable pensar que el color, esta sensación humana que tenemos del entorno a partir del color, de las tonalidades, de las sombras, de la luz, es vital, ¿no? El cine es luz, en su estado más primigenio, si lo podemos pensar, si pensamos en la luz de un reflector o de un proyector, mejor dicho, y el color, por supuesto, que despierta muchas sensaciones en nosotros. En el cine también tenemos actuación, diálogo, música. Yo no tengo todo eso porque mi diseño es en teoría bidimensional. Entonces yo tengo color, tengo fotografía, que por supuesto aquí entra en juego toda la parte de dirección de arte, cinematografía, encuadres, todo esto que configura un film y por supuesto la tipografía, que es algo de las expresiones o de los elementos más distintivos del diseño gráfico. Todo esto, por supuesto, no haría sentido si no está sustentado en una composición, que para mí, si me preguntan, lo que distingue al diseño gráfico de cualquier otra disciplina visual y lo que finalmente hace que un diseño sea, entre comillas, por ponerle un término, bueno o malo, es la composición. Cómo todos estos elementos se configuran. Ustedes pueden darles los mismos cuadros
la misma paleta de colores y la misma tipografía a 20 personas diferentes sin ninguna otra guía y estoy seguro que llegarían a conclusiones de composición muy diferentes. La composición es lo que finalmente va a permitir que un póster o un soporte gráfico se exprese de una forma distinta. Por ejemplo, aquí me parece, quiero citar dos pósters actuales recientes en la memoria que me gustan mucho, que me parece que son grandes ejemplos de pósters expresivos, ¿no? Una es de esta película que salió el año pasado, que fue la última que pude ver antes de la pandemia y que cerraron todos los cines, que fue The Invisible Man, que es un remake de un clásico de la ciencia ficción, otra readaptación de esta obra literaria. Y la otra es, por supuesto, estoy seguro que varios y varias de aquí les gusta mucho esta película, o al menos la identifican, que es The Lighthouse de Robert Eggers. Y aquí me parece muy interesante cómo estos dos pósters tienen una composición o una expresividad similar, ¿no? Son pósters en cierto sentido minimalistas, no usan muchos recursos, no están, la mayor parte sobre todo el de Invisible Man, la mayor parte del formato es espacio negativo, es color negro, eh, y los textos no son tan protagónicos como sí lo es la imagen central. Pasa a segundo plano el nombre de la película, incluso los logos del estudio a tercer plano, y lo que primero vemos y es muy curioso porque por un lado en The Invisible Man tenemos una figura humana y en la de The Lighthouse una figura animal, un ave, y son igualmente potentes. No necesariamente tenemos que tener un rostro humano ni un lienzo lleno de elementos para que esto explote, ¿no? Para que sea un formato efectivo en su comunicación y en su expresividad. Aquí destaco cómo ambos formatos tienen un recurso central que es, entre comillas, la mirada o la ausencia de. Por un lado, la mirada llena de terror, con las venas marcadas en el ojo, el brillo de la lágrima a punto de desbordarse del párpado, en este gesto de incertidumbre de Elizabeth Moss volteando hacia el espacio negativo, ¿no? Podrían haber elegido muchos recursos para representar la invisibilidad. Me encanta que se fueron por el más obvio, la auténtica invisibilidad. No vemos en ningún momento al personaje central del título, pero ese negro, esa oscuridad que nos engulle y que engulle también, que amenaza a la protagonista, basta para lograr comunicar que hay una presencia maligna, una presencia insidiosa detrás de este guión. Y eso mismo lo podemos ver en la película. Si ustedes ya la vieron, la película usa muchos recursos donde el encuadre y la posición de la cámara nos da la sensación de que hay alguien mirando a los personajes y a veces un espacio vacío se vuelve suficientemente perturbador sin que haya otro recurso. Y en el póster de The Lighthouse, curiosamente, la ausencia del ojo en la gaviota es lo que nos resulta creepy, inquietante. ¿Por qué no tiene un ojo? No es común, ¿no? Esto nos lleva a este valle de lo incierto, de lo que parece algo que conocemos, pero hay una cosa que está fuera de la normalidad que nos inquieta. Y en este caso es el ojo que falta de la gaviota. Y aquí podemos pensar en violencia, en sobrenaturalidad, y nos lleva también este filo del pico, esta parte como tan afilada, este gesto como abriendo, como gritando, nos habla de que es una película de terror sin caer en recursos cliché. Un pésimo ejemplo para mi gusto, contrario a los anteriores, es este póster de Parasite en su versión francesa. Este es el póster francés para la película. Es igualmente expresivo, no digo que no, la expresividad está ahí, pero hay que preguntarnos, ¿hay expresividad correcta o incorrecta? Tal vez no, es una forma muy dual de ver el rango de las emociones, pero lo que sí creo es que está expresando este póster de su película, ¿no? Ahí si quieren en el chat escribir qué es lo que les transmite este póster en particular o abrir el micrófono y decir, pero digamos, por la propia configuración, las expresiones
de los personajes, el color, la elección tipográfica, estamos viendo una expresión prácticamente humorística, cómica, que si bien la cinta tiene muchos tintes de humor, no es precisamente, para mi gusto, un póster que use la expresividad de su film y de su historia de una forma efectiva y sobre todo honesta y auténtica con la historia que está contando. Para mi gusto, puede verse como un póster que se inserta muy bien en todas las películas de Badir Derbez de los últimos 5 años, de Mis Reyes contra Godines, donde las composiciones son jocosas, los gestos de la cara son exagerados, el color de fondo es azul, como pueden ver, está el amarillo presente. Este cliché del diseño gráfico de representar el humorismo o la comedia a partir de un amarillo que llama mucho la atención y un azul que es muy apacible, que te invita a ser mirado. Para mi gusto aquí, si vemos cómo se comporta este póster de Parasite francés en todo lo demás, creo que definitivamente a mí no es que esté bien o esté mal realizado, sino que expresa, su expresividad está completamente desbalanceada de lo que es el film. A mí tengo que decirles que hasta este momento yo diría que es mi película favorita en la historia, de verdad, después de verla muchas veces y de repasarla. Si yo hubiera visto este póster, no sé si me hubiera invitado a verla, honestamente, hubiera pensado que se trata de una comedia coreana muy telenovelesca, en vez de la maestría guionística del salto de tonos tan imperceptible que tiene y de todos estos toques de suspenso. Contrario al póster oficial, al póster internacional, que nos habla, nos pone en el sitio donde se desenvuelve el escenario que es la casa, que se vuelve este laberinto donde suceden todas estas historias, estas barras sobre los ojos de los personajes nos dan inquietud, nos hablan de suspenso, de algo que no sabemos cómo leer. Si quitamos la mirada de los personajes, es difícil que podamos interpretar sus intenciones. Y es muy curioso, aquí no sé si alcanzan a ver que rodeé, dos elementos que están presentes en ambos, que son los pies de un cadáver. Es evidente que interpretamos que es un cadáver en ambos casos. Y es curioso como un mismo recurso, usado de forma completamente diferente, habla de cosas muy distintas. Aquí parece que es como, ay, qué divertido, va a haber ahí un muerto y hay que descubrir quién es. Tiene una presencia ahí como inesperada, ja, qué risa, los pies, mira cómo se ven ahí en medio del retrato. Mientras que acá nos habla de un asesinato, de algo sombrío, de a quién le pertenecen estos pies, por qué están pálidos, hasta la textura nos habla de algo muy interesante. Y algo que particularmente de Parasite me gusta es el juego que hubo en el logo de combinar dos tipos de tipografías, ¿no? Esto ya es un poco más al tema del diseño, pero estos dos tipos de tipografías, una serif, digamos con estos remates y otra plana, habla justamente de esta fusión de dos identidades diferentes parasitarias, digamos, entre ellas, y son esos toques muy interesantes, mientras que acá vemos, pues básicamente una tipografía que parece que nos va a hacer reír. Un ejemplo también interesante reciente es esta película mexicana que está, creo que es la más nominada en la actual y próxima entrega de los Arieles, y es Sin Señas Particulares, un film que a mí me encantó, pero muy curiosamente me llamó la atención el póster, porque este es el póster oficial, al menos el que veían ustedes puestos ahí en la sala de cine. Y si yo lo veo, lo primero que pensé es, pues es un póster de acción, un thriller criminal, ¿no? No es que la película no tenga sus propios tintes criminales, pero una vez que ves la película, a mí me recordó mucho a este póster, a un póster de Bourne Identity, o todos estos thrillers criminales de espías, eh, tipo de los 2000, ¿no? Inicios de los 2000, donde el naranja y el azul hablan de crimen, de misterio, hay un contraste intenso para hablar de que va a haber aventura, fuego, intensidad, obviamente estas texturas que se sobreponen como de letras, como de la huella digital, en este caso la ficha de desaparecido. A mí no es que me parezca un mal póster, pero me parece que sí abarata mucho el concepto tan profundo que tiene la película y lo trata de vender como, y eso es una estrategia de mercadológica y publicitaria, lo trata de vender como que vas a ver un thriller de acción de desaparecidos.
Mientras que estos otros pósters alternativos de la misma película me parecen mucho más sencillos, mucho más evocativos, en particular el de la derecha, que toma estas texturas casi como de pintura y de óleo, ¿no? Eh, y que lo hace para mí mucho más expresivo, sin señas particulares. Es el nombre de la película y los rostros que vemos en ambos casos no tienen señas particulares, están desdibujados. Aquí también está presente el fuego, también está presente el color naranja como en el anterior, pero aquí nos habla de acción, de aventura, de agilidad, aquí de contemplación, de peligro, de incertidumbre, de dolor incluso. Entonces, ¿cómo recursos similares pueden funcionar de formas distintas? Aquí quisiera hacer un ejercicio rápido. Aquí enlisté algunos géneros, digamos los géneros que yo considero principales. Puede haber muchas más ramificaciones, puede haber autores que citan otros, pero como yo divido particularmente estos géneros, ¿no? Entonces, a mí me gustaría preguntarles qué color, yo les hablaba a inicio del color, vamos a empezar a dividirlo un poco. Si vamos a partir de que el color juega un rol importante en la expresión de la identidad de un film y también de un género, ¿qué color ustedes, ya sea que escriban por el chat o que abran su micrófono, le concederían a cada uno de estos géneros? Drama, terror, comedia, thriller, acción, fantasía, ciencia ficción y musical. ¿Qué color les viene a la mente? Vamos a ver si la mayoría coincidimos o no. Aquí veo al drama un color café, ¿ok? El terror negro, nos dice Alden Sausti. Drama azul, terror negro, rojo. Allá hay una coincidencia, ¿no? Negro, algunos. Comedia azul o amarillos, porque lo acabamos de ver. ¿Alguien más? Bueno, en lo que ustedes piensan, por ahí ciencia ficción azul, musical amarillo. Jair nos dice drama blanco, terror verde, comedia amarillo, thriller negro, musical rojo. Ok, muy bien. En lo que escriben o piensan, si no somos los únicos que nos hemos preguntado eso, por $48 ustedes pueden pagarle a A24, este estudio tan renombrado y tan celebrado en los años recientes de cine alternativo independiente, entre comillas. Esto pueden encontrarlo en su tienda en línea. No es comercial, de verdad que no, porque ni siquiera me pagan. Pero me parece muy curioso que A24 lanzó esta línea de velas donde cada vela tiene un color y por supuesto un aroma. Con un estudio de parafina y de un estudio floral, diseñaron los olores, a qué huele el horror, a qué huele el western, a qué huele el thriller. Es decir, no solamente le consideraron un color, aquí podemos ver que ellos al terror le dieron el color rojo, al western un rosa pálido, al thriller un azul, al noir un negro, por supuesto, a la aventura un ocre y al musical un aqua, ¿no? Entonces, bueno, me resulta interesante porque estos ejercicios son divertidos, pero también nos habla de cuánto podemos preguntarnos en temas sensoriales, qué, a qué huele una película, a qué color tiene un género. A mí estos ejercicios me encantan. Muchas veces con los clientes también yo les pregunto, si tu proyecto fuera un platillo, ¿no? De comida, eh, ¿cuál sería, no? Entonces a veces vale la pena preguntarnos esas cosas tan absurdas que parecen fuera del lugar, porque al final son expresiones sensoriales que nos van a poder ayudar, ¿no? Entonces, bueno, ya saben ahí, $48 pueden saber a qué huelen los géneros cinematográficos según A24. Yo, en un ejercicio rápido, yo le concedí estos colores. Esta es mi elección particular que me vino a la mente. Hay libros y libros y libros y estudios de psicología del color que hablan sobre con qué podemos asociar cada color. Hay muchos artículos también que dicen que eso es
no tiene sentido, porque la experiencia del color y la conciencia del color, si bien hay una norma o una expresión humana que puede llegar a un consenso en un porcentaje alto, la expresión del color también tiene mucho que ver con nuestra capacidad cognitiva, nuestra percepción del espacio, nuestra salud, nuestra constitución psíquica, fisiológica y por supuesto, sobre todo más que nunca en el cine, el contexto. Entonces podemos tirar por la borda y decir, no importa, el color que a ustedes se les venga en gana puede ser, sí, pero digamos que de entrada en este ejercicio era un poco ver con cuál lo relacionan. Me llama mucho la atención que yo coincidí con muchos de ustedes. Muchos de ustedes dijeron terror, rojo. Yo también lo puse. Fantasía, morado. Thriller, azul. Musical, amarillo. La realidad es que, como les digo, el color en particular en un género, pues también está sometido al director de fotografía, a la dirección de arte. No podríamos decir necesariamente que ¿cómo decirlo? Pues que un género en particular forzosamente tiene un color determinado, ¿no? Aquí vemos algunos ejemplos de drama, terror, thriller, donde se cumple un poco en la paleta de colores de la dirección de arte y de la fotografía estos tonos, ¿no? Pero también podemos irnos más allá, en vez de pensar en géneros cinematográficos y decir, ah, como mi historia es de terror, entonces tengo que tener rojo en mi película y por ende yo como diseñador el póster tiene que tener rojo. La realidad es que también los colores en sí mismos tienen connotaciones. El rojo, el blanco, a mí pueden empezar a decir, si quieren escribir en el chat, ¿a qué les remite el blanco? Muy probablemente la mayoría diría vacío, austeridad, soledad o limpieza, pureza. A mí puede hablarme de incertidumbre en una película, el rojo puede hablarme de euforia, el rosa puede hablarme de provocación, el azul de supernaturalidad, el naranja de humor, el morado de opulencia, el verde de maldad. Por ahí alguien puso terror verde, y es muy interesante y lo van a ver más adelante, o el amarillo de excentricidad. Y nos damos cuenta que las películas así son complejas, que podríamos discutir cuánto una película de terror o de ciencia ficción tiene que tener verde o rojo, pero en realidad aquí vemos que los géneros en sí mismos es la elección de la historia que ustedes eligen contar, de la elección de fotografía, de la estética, de la identidad de su film, lo que realmente va a elegir qué connotación va a tener su color, ¿no? Más bien, ¿qué connotación va a tener cada color y por qué lo están eligiendo? No necesariamente porque esté ligado a un género o no. Tan es así que aquí empezamos ya con los pósters por fin. Podemos tener un amarillo muy vibrante que de entrada podríamos relacionar con diversión, humor y comedia, que sí lo existe en Little Miss Sunshine, pero en una paleta de colores muy similar, tener el famosísimo y célebre e increíble póster de Saul Bass para The Shining de 1980. Prácticamente misma paleta, prácticamente mismos recursos estilísticos, dos historias completamente diferentes definidas por el amarillo. O tener, bueno, aquí me equivoqué, no es The Shining, es The Texas Chainsaw Massacre del 75, del 74, perdón, me equivoqué en las fechas, disculpen ustedes, que tiene este primer póster que tiene tipografía muy protagónica, blanco, negro y rojo, con un cuadro de imagen y tener a una comedia norteamericana basiquísima como los American Pie, que tiene la misma paleta de color y que tiene la misma expresividad. O en la memoria más reciente, tener dos películas que nada tienen que ver con el terror, o al menos no como lo entendemos, donde el rojo es completamente protagónico, la tipografía en blanco y nos habla de figuras centrales que nos revelan poco de su historia, pero que una vez que transitamos la película podemos entender por qué esa mirada nostálgica del protagonista en una o la mirada desafiante en la otra. Esto es un poco para
que vean que el color es muy importante y tiene muchas asociaciones psíquicas, muchas asociaciones culturales, pero finalmente un póster y una película va a hablar por la identidad que tiene. ¿Quién podría discutir que el amarillo y el negro de Saul Bass fue la elección errónea porque no tiene comedia de Shining? Creo que hoy su legado cultural nos habla de que cada uno de estos pósters, en mayor o menor medida, ha dejado la identidad de su film asentada. En la memoria reciente, todavía más reciente, en el último año, quise poner estos 3 pósters que me encantan. Me gustaría que ustedes escribieran en el chat si les gusta alguno de estos, cuál es su favorito, y también si tienen en mente de toda esta oleada de films del último año, otro póster que les guste mucho. Yo elegí estos 3, me parecen ejemplos muy interesantes y muy distintivos. Tenemos, por ejemplo, en Annette una paleta que parecería mucho de comedia, ¿no? Porque tiene verdes, azules y amarillos. Y sí, la película tiene cierto toque humorístico, de humor negro, pero también vemos aquí algo muy surrealista, muy onírico, vemos la violencia del mar, ¿no? Aquí la fotografía y la composición fotográfica es muy, muy importante y protagónica. En el del medio tenemos The Green Knight, que me parece muy interesante, que la película se llama El Caballero, literalmente El Caballero Verde, y no hay verde por ningún lado técnicamente en el póster. Aquí vemos una figura muy contrastada, muy, muy dentro de esta expresividad de los pósters que yo les ponía de Lighthouse o de Invisible Man, donde una figura, una silueta basta para romper un fondo. Y aquí el fondo es un color rojo, un color violento, un color intenso, un color... Hay incluso teorías del color que dicen que el color rojo es el primer color que percibimos los seres humanos y que por tanto el color rojo siempre va a ser el primero que veamos. Aquí es muy interesante que con una paleta también de amarillo, 2 colores cálidos muy violentos y muy fuertes y muy enérgicos, tenemos una historia de fantasía y no vemos ni púrpura ni verde por ningún lado, ¿no? Y mi favorito, que por aquí Ale Mejía nos dice que también le encanta el de Spencer, también es mi favorito. Tenemos este póster de la próxima película de Pablo Larraín, que tuvo, bueno, justo hoy salió el tráiler, por cierto, si no lo han visto les recomiendo que lo vean y compartan sus impresiones. A mí este póster, bueno, en toda la comunidad de diseñadores y diseñadoras de pósters que sigo y de la que formo parte, todo el mundo celebramos este póster increíblemente, porque vuelve a ser un póster muy expresivo, una figura central, protagónica, un fondo oscuro, alto contraste, siluetas definidas, espacio negativo, tipografía secundaria, casi se pierde, se funde la tipografía con el vestido. Si entrecerráramos los ojos, es en el ejercicio de entrecerrarlos, muy probablemente pierdan la tipografía por completo. Es decir, habrá clientes que a los diseñadores, a mí como diseñador me digan, ay, más grande mi logo, ¿no? Hasta es un chiste. Pues, haz más grande mi logo. Aquí a veces en un póster ni el logo, ni el estudio, ni el festival, ni el productor o la productora son importantes. A veces preferimos y optamos por la expresión. Díganme ustedes qué les remite esta figura encorvada de Kristen Stewart en el papel de Diana. A mí me parece impresionante. Si quieren ahí en el chat comentar qué les evoca este póster, yo les voy a decir de entrada, por supuesto, la postura de derrota, de caída, de fracaso, de tristeza. La postura por excelencia en la historia del arte de la melancolía es la cabeza recargada. Un canon de la pintura es la postura recargada de la cabeza de la melancolía, porque según los griegos, los melancólicos tenían la bilis en la cabeza y los humores que provocaban la melancolía en la cabeza, y entonces les pesaba tanto que tenían que recostarla, ¿no? Entonces vean cuántas figuras de melancolía pueden encontrar con la cabeza recostada. Aquí no solo es la cabeza, es todo un gesto. No vemos ni siquiera el rostro de Diana. Una de las figuras de la cultura
pop, por decirlo así, de la cultura mediática más grandes, que es Diana, ¿no? La princesa Diana. Una biopic de Diana y no nos muestran el rostro de Diana, no, es que no importa el rostro, lo que importa es el gesto, el trance emotivo que va a tener el personaje en esta película. No sé si ustedes lo saben, pero la película no va a ser una biopic completa de la historia de Diana desde que nació hasta su fatal accidente. La historia que configura Pablo Larraín es durante 3 días en un fin de semana celebrando la Navidad con la familia real, donde ficcionaliza la decisión de Diana de finalmente dejar su matrimonio con Carlos, ¿no? Entonces, vamos a ver una historia que muchos han definido como gótica, una historia de derrota, no el carisma convencional con el que muchos y muchas recordamos a Diana. Y aquí está, en un póster expresado a la perfección. Ahora, ¿cuál es mi póster favorito en la vida de todos los pósters que hay y existen? No es que ustedes se lo estuvieran preguntando, pero la verdad es que sí quiero compartírselos. Y para eso les quiero presentar a mi diseñadora favorita de pósters de la vida. No podría hablar de póster si no pudiera hablar de ella. Ella es Akiko Sterenberger. Es una diseñadora de pósters que tiene un estilo completamente particular. Es alguien que a mí me ha asombrado. Es una de las mayores exponentes actuales del diseño de pósters, que es muy reconocida por hacer pósters que se salen de la norma, de lo convencional. Si ustedes piensan en pósters de cine, podremos irnos quizás a los pósters tipo las comedias de Badir Derbez, ¿no? O los pósters de Marvel. Que no tengo nada en contra de los pósters de Marvel o de Star Wars, por ejemplo, que son muy de la tradición de Drew Struzan, por ejemplo, que son muy épicos, llenos de color y personajes, fabulosos. Pero ¿cuántas veces han visto la misma composición repetirse una y otra vez? Claro, funciona, es popular, es comunicativo y expresivo, no niego eso, pero finalmente es una fórmula muy mercadológica. Akiko Sterenberger es una diseñadora que además pinta en óleo, en dado caso a veces en acuarela, los pósters, es decir, lo lleva ya a un plano plástico, sí les hace un proceso de color en Photoshop, pero es un proceso pictórico. Entonces, además, a mí me parece extraordinario. ¿Cuál es mi póster favorito en la vida? Este de Funny Games del 2003 de Michael Haneke, el propio remake que hizo Haneke de su película del 97, si no me equivoco, 96, la versión americana que hizo con Naomi Watts. Lo que ustedes están viendo aquí es un póster del 2003 que si saliera hoy en 2021, me parece que funcionaría igual y se insertaría perfecto en toda esta moda de pósters alternativos de películas de corte independiente o de highbrow o corte de cine de arte. Y es una película y un póster del 2003. ¿Por qué me encanta tanto? Número uno, lo que están viendo aquí, que yo por años pensé que era el frame, el still de Naomi Watts, porque este es un gesto y una expresión real del film. Si ya ustedes lo vieron, saben a qué me refiero. Pensaba que era una foto. Resulta que no, es un cuadro, es una pintura. Esto está, desde ahí ya es deslumbrante. Pero eso me lleva a que no, un póster no es efectivo o deslumbrante por la habilidad técnica de su diseñador. Yo no sé pintar, dudo mucho que, yo no considero que sepa dibujar y nunca podría reproducir un frame con el hiperrealismo que hace aquí Sterenberger. Pero no es el hiperrealismo de su pintura lo que hace que este póster sea tan estremecedor. Es el gesto. Otra vez, como en el de El Hombre Invisible, el gesto humano, ¿no? El ojo vidrioso, aterrorizado, pero también en una especie de gesto como, como de shock, numb, diríamos en inglés, ¿no? Pasmado, la boca entreabierta, el cabello entredespeinado. Podemos claramente discernir que, sea quien sea este personaje, está pasando por algo desagradable y algo violento. La composición tipográfica
rompe por completo con esta posición de eslogan arriba, logos abajo, en el centro el título de la película. Aquí todo está condensado en una mancha tipográfica blanca que perfora la imagen y deja que siga luciendo todos los elementos. Es verdaderamente espectacular. Akiko Sterenberger también hizo este. Yo considero que muchos y muchas de ustedes habrán visto este póster de It Follows, de esta película que revolucionó en muchos, no revolucionó, trajo de vuelta mucho del fanatismo del terror setentero, ochentero, que es It Follows, de David Robert Mitchell. Un gran ejercicio en suspenso, con un score impresionante, por cierto, de música, una banda sonora increíble de Disaster Piece. Y justo tanto la estética de la película como la música de Disaster Piece están muy inclinados a Carpenter. La propia película de una presencia inquietante que está constantemente detrás de su protagonista y que la sigue lentamente, amenazantemente, pues es muy similar a la primera película de Halloween. En ese sentido, lo que vemos aquí otra vez en el caso de Akiko es un ojo de horror, el color rojo por antonomasia y por asociación que muchos y muchas de ustedes también hicieron del terror, en una expresión me parece mucho más contemporánea. El color verde, que por ahí muchos de ustedes asociaban el verde con el terror. Bueno, el verde como algo exótico, algo riesgoso, algo tóxico, ¿no? También los desechos, los radioactivos, solemos relacionarlo con algo verde. El verde es un color neutro, entonces el verde nos puede ayudar a transmitir sensaciones de algo incierto e inquietante, porque no podemos saber, un verde puede ser esperanza, puede ser algo acogedor, pero un verde también puede ser algo espeluznante. Y tiene además este recurso también, otra vez, un espacio negativo muy grande y un marco blanco que ustedes ven aquí que envuelve la figura central, que es una herencia muy particular de los pósters setenteros, que ahorita van a ver un ejemplo también. Y entonces toda la identidad, o sea, si mi film es un callback a el horror de Carpenter, mi score es a la Carpenter también, porque es de sintetizadores duros y golpeantes. Mi historia sucede en un espacio suspendido de tiempo. También el póster traduce efectivamente todo eso. A mí me parece mucho más exitoso, efectivo, que el póster oficial, que es este otro, que muchos habrán visto. También tiene el neón ochentero. A mí no me provoca la misma sensación de peligro y de incertidumbre que el de Akiko. Ahora, Akiko ya les mostré cómo aquí las miradas de Akiko, ¿no? La mirada de It Follows y de Funny Games, pero no nada más son los ojos lo que tiene que hacer expresivo un póster. Ella también hizo este póster para esta película de Portrait of a Lady on Fire, retrato de una mujer en llamas, y aquí ni siquiera hay una figura humana discernible. Vemos un trazo, casi como de espátula, ¿no? Como grueso, tosco, de óleo, evocando una flama, y es solamente hasta que nos quedamos viendo que logramos ver que son dos bocas a punto de besarse. Aquí me parece increíble cómo sin un rostro particular, sin una figura humana, sin siquiera un frame de la película, la textura y el color nos hablan de pasión, de romance, de seducción y de entrega. Me gusta ahora hacer la transición de estos pósters, que además también el de Portrait of a Lady in Fire tiene este marco blanco que les decía que es muy setentero, para irme a mi otro diseñador favorito de pósters, que es Steven Frankfurt. Yo diría que después del póster de Funny Games de Akiko Sterenberger, mi segundo favorito es este póster de Bear Rosemary, icónico. Probablemente muchas y muchos de ustedes lo habrán visto. Stephen Frankfurt
a mi parecer es el maestro de este tipo de pósters con marcos que encierran una fotografía. En Akiko vemos la expresión plástica de una película a través del óleo o la pintura. Frankfurt siempre usaba una especie de collages donde el color, la textura, generalmente dos tonos a lo máximo, y la composición con la tipografía y este marco icónico blanco bastaban para expresar el film. Aquí este póster de verdad me parece alucinante. Me encantaría que también si ustedes quieren ir opinando sobre los pósters, háganlo ahí también en el chat. Por ahí, Ale Mejía nos dice, Rosemary's Baby, sí. A mí me encanta esta película, además, creo que es mi película de terror psicológico favorita. Aquí vemos un color verde. Vuelvo a este punto en el que algunas personas, y yo incluido, relacionamos el verde con inquietud, con algo sobrenatural, con algo, en inglés diríamos uncanny, algo que está ahí navegando entre lo peligroso, lo que no sabemos qué va a ser, lo que es creepy. La influencia de Frankfurt llega incluso hasta nuestros días, y por decirlo así más recientemente, en este póster alternativo de Mother de Darren Aronofsky, que de hecho antes de que se estrenara la película y había mucho secretismo en torno al film, ya después que se estrenó en Venecia, Darren Aronofsky ya no se podía callar sobre su película explicando el guión coma por coma, pero antes de eso había mucha especulación de que Mother, había rumores de que era un remake del bebé de Rosemary, de que era una readaptación. Y si ustedes ya vieron la película, para nada es un remake, pero sí hay muchos elementos de Polanski en Mother de Aronofsky. Y este póster alternativo de la campaña publicitaria de Paramount Pictures retoma por completo el póster de Frankfurt con un tono diferente. Hay una versión que no logré encontrar, la llegué a ver digamos, en vivo, pero no la encontré en línea, donde incluso el color naranja es verde también, haciendo todavía más evidente el callback a Rosemary's Baby y a Frankfurt. Pero aquí vemos que elige poner un color cálido que nos habla de fuego, de peligro, de sangre, que si ustedes ya vieron la película sabrán que tiene todo que ver con esto. Y aquí, mientras que en el póster de Frankfurt vemos esta carreola siniestra en una especie de colina, como siendo el bebé de Rosemary, el bebé de Mother, o la extensión de su vida, es la casa. Entonces aquí ocupa el mismo lugar y el mismo espacio que en el caso de Rosemary, la figura vital de la película, que en este caso es la película, de la casa, perdón. Aquí hay otros ejemplos de Stephen Frankfurt. Quizás de aquí el más memorable para muchos es Alien, que aquí juega mucho que ver el color verde para transmitir tanto terror como ciencia ficción. Es icónico. Yo creo que, honestamente, Frankfurt es el diseñador que más ha influido en mi estilo. Si bien mi favorita es Akiko, creo que es Frankfurt el que más ha influido porque me encanta que él toma la fotografía y los stills de las películas y y la tipografía para crear sus pósters. Y bueno, no podría estar completa este, yo diría como sagrado triunvirato de diseñadores y diseñadoras de póster para mí, si no mencionara a Vasilis Marmatakis, espero haberlo pronunciado bien. Sin duda habrán visto estos pósters famosísimos, aplaudidísimos de The Lobster, de Yorgos Lanthimos, donde es tremendamente minimalista. A mí me parece que hay una gran herencia de Saul Bass. Si quieren, terminando esta charla, pueden buscar más de Saul Bass si es que no lo ubican, pero es muy famoso por haber hecho a Hitchcock. Probablemente muchos de ustedes sí lo conozcan. Y aquí vemos justamente a Marmatakis, muy célebre por estos pósters muy minimalistas donde la tipografía y las figuras cortadas perforando fondo son muy famosas.
Pero a mí en particular, yo me quedo también con sus pósters para The Killing of a Sacred Deer, donde otra vez vemos este marco setentero, este marco Frankfurt, de Frankfurt, ¿no? De Stephen Frankfurt, la tipografía muy limpia, muy expresiva, que es lo que más rescato de Vasilis, que él le da un lugar muy protagónico a la tipografía, y además pues aquí la fotografía muy como también lo hace Stephen Frankfurt, usa fotografías, y aquí este de la derecha, de The Killing of a Sacred Deer, con solo prolongar una cortina, ese efecto óptico nos transmite que algo malo va a pasar. ¿Quién sabe qué? Pero es una cortina negra casi fantasmagórica alzándose sobre el protagonista. Ahora sí, ya me eché casi una hora. Voy a agilizar un poco ya para cerrar. Después de todo este recorrido, para que vean que no nada más yo quería aquí hacer una demostración pública de egomanía y hablarles de mi trabajo, y ay, miren, estos son los pósters, miren lo que hago. Quería hacer toda esta introducción precisamente para que sepan también yo como diseñador dónde pongo el ojo, cuáles son mis influencias, qué rescato de estos pósters de antaño para hacer mi trabajo. Ahora sí, para irme rápido con el trabajo que yo hago, que yo he denominado posterfolio, voy rápidamente, lo más rápido posible, enseñándoles ejemplos que creo que sintetizan este principio de color, fotografía y tipografía dentro de la composición para poder explicarles más sobre mi proceso creativo. Empecemos por el color. Aquí está el cliché del rojo en películas de horror, pero es inevitable pensar que el color rojo nos va a remitir siempre, de una forma u otra, si bien ya yo mismo acabo de decir más atrás que no podemos encasillar a una tonalidad dentro de una emoción, también es cierto, vuelvo a lo mismo, que las convencionalidades culturales sí nos dictan que el rojo nos transmite horror. Sin embargo, estas tres películas emplean en su fotografía, si bien quizás The Shining menos, pero cómo olvidar este color rojo profundo de esta toma impresionante de la sangre corriendo a través de la puerta de los elevadores, y ya más adelante el color del baño, ¿no? En fin, varios momentos el color rojo está presente. Estas tres películas juegan con el color rojo. Y yo quise, al momento de plasmar la identidad de estos tres films, a partir del color rojo como el protagónico en un tono completamente dominante, es decir, todas las sombras se suscriben al rojo y al negro, y es la tipografía y la expresión del protagonista o la protagonista lo que nos guía hacia la identidad del film. Por ejemplo, cómo olvidar el rostro aterrorizado de ahí se me fue el nombre, Danny Torrance, no recuerdo si ese es el nombre, en The Shining, cubriéndose los ojos, pero a la vez dejando ver su iris brillando, ¿no? Cuando se encuentra por primera vez con las gemelas en el pasillo. A mí a ver, lo que yo quiero rescatar aquí es estos frames que yo elegí de cada película. Cuando yo voy a hacer un póster, veo la película y elijo uno de los cuadros que me hablen de alguno de los rasgos más distintivos. En el caso de The Shining, me habla de horror, de curiosidad, de que hay algo que está ahí que me da miedo ver, pero que aunque me estoy cubriendo los ojos, quiero verlo. Me habla de este valle de incertidumbre donde no sé qué va a pasar. En Oz, la tipografía es mucho más protagónica. Aquí me fui a un aspecto mucho más saturado que evocara la sensación un tanto excéntrica, humorística, cero solemne de crítica social que hace Jordan Peele en esta película de horror.
y no podía dejar de poner el rostro del doppelganger que interpreta Lupita Nyong'o, ¿no? Que además los personajes, los villanos de Oz traen un overall rojo, por lo cual es un signo distintivo. Y aquí lleno el póster de tipografía y de palabras muy a los 60s, a los 70s, incluso a los 50s, que se llenaban de muchos balazos tipográficos el póster, pero sigue viéndose contemporáneo. El juego de condensadas y de letras condensadas y expandidas. Y finalmente, A Nightmare on Elm Street, esta película de Wes Craven de culto, donde el personaje principal es Freddy Krueger. Yo elijo no poner a Freddy Krueger en el póster, como también los pósters originales de la primera película no ponen a Freddy Krueger, ponen un guiño a él a través eh, de estas garras como de acero, pero sí pongo la secuencia que me parece más perturbadora y espeluznante, que es cuando la primera protagonista muere literal cercenada flotando en el aire. Es una secuencia espectacular de efectos prácticos inolvidable, y aquí el rojo de la sangre, el rojo de la carne viva de Freddy Krueger, lo transmito yo a este póster también, y por ahí le puse una textura que evocara a un aire de antaño, ¿no? En contraste, esta gama de grises, de pósters blanco y negro, neutros completamente, son un ejemplo también de, ok, voy a hacer una película de terror o de suspenso, pero no me voy a ir por el rojo. ¿Qué tanto puedo expresar también a partir de la paleta tipográfica, de la paleta cromática neutra? De estos tres films, solo uno es en la vida real a color, que es, como ya saben, The Invisible Man. Y habiendo visto el póster original de Invisible Man, ustedes ven aquí esta propuesta que yo hice, que yo lo que hago es irme por una propuesta en blanco y negro y en escala de grises para hacer una especie de callback a la época en la que la novela y la película original salieron, en blanco y negro. También un poco retomando este gesto de Elizabeth Moss, que de hecho, si ustedes no han visto la película, no es spoiler, pero es la última escena de ella. Eh, no son, ya si no la han visto descubrirán por qué tiene este gesto, pero digamos que me encantaba esta secuencia tan expresiva de su rostro, que tiene un peinado y un maquillaje que en cierta forma hacían sentir como la sofisticación de antaño, y yo tenía ganas de remitir este remake a sus orígenes en el cine, y por eso decidí hacerlo en blanco y negro. Tenemos esta película tremenda de The Innocents, en la que está muy inspirada Los Otros de Alejandro Amenábar. Y aquí yo hago algo que, bueno, yo creo que si un cliente lo viera me lo regresaba, pero así, algo prácticamente, ¿cuál será la palabra? Indecible, grave en el diseño, que es tapar los textos. Pero aquí yo me atrevo a hacerlo porque de todas formas debajo voy a ponerlos. Este es un póster que me gusta mucho porque como con los remates del marco, con la tipografía, con las texturas, evoco a esta película de los 70s también. Evoco una época de cine clásico, ¿no? De cine un poco más de antaño también, y también con una expresión de horror, pero también de una expresión un tanto estrafalaria de la protagonista, en la que realmente siento como asomándose por una ventana, viéndonos directamente, nos hace sentir la amenaza, pero no sabemos por qué. Al final del día, pues es una mujer. ¿Qué tiene de amenazante? Parece una mujer conservadora, su medallón, su peinado, los colores, la tipografía, pero hay algo ahí, ¿no? Y finalmente The Lighthouse, que, bueno, la película sí es también en blanco y negro, con un aspecto también casi cuadrado. Y aquí vemos esta secuencia de fotogramas o de estos screenshots que yo tomé de una de las secuencias más espeluznantes, que me parece que evocan toda la locura
y el desenfreno que tiene la película. Y tratando de respetar un poco la estética tipográfica también. Y por ahí arriba vemos a las gaviotas que juegan un rol importante. Aquí vemos también, aquí hice una propuesta de Rosemary's Baby, donde también la expresión de Rosemary con esta figura afilada que corta el fondo de color, que crea este eje visual violento, me parece suficiente para evocar mucho de lo que sucede en la película. Si no la han visto, insisto, véanla. Y si ya la vieron, quizás puedan distinguir a qué elementos guiño yo en este póster. Y aquí me voy por una paleta cromática también gris. We Need to Talk About Kevin, una de mis películas favoritas también de Lynn Ramsey. Aquí uso dos fotogramas que contrastan curiosamente tanto en orientación de la imagen como también en la forma en la que están cortados los rostros. Esta relación tan intensa, tan provocativa entre madre e hijo que es la línea medular de la película. Y en Ex Machina de Alexander Garland, una de mis películas sci-fi favoritas, que predominan mucho los tonos fríos y la dirección de arte muy neutral. Aquí me fui justo por una propuesta muy minimalista, donde el gesto de la androide o de la inteligencia artificial principal de la historia basta para transmitirnos que hay algo ahí que se asoma, hay algo de lo que ella quiere escapar, su realidad se ciñe sobre ella y bueno, si ustedes ya ven la película sabrán por qué. Aquí mis dos pósters para dos películas de Yorgos Lanthimos que ya vieron los pósters originales. Estos son de los pósters más amados y odiados que yo tengo de mi portafolio. Por un lado, The Killing of a Sacred Deer, una vez más tomo la inspiración de una de las secuencias, de las escenas más célebres que más legado emocional me dejó a mí cuando la vi, y retomo esos acercamientos y esa secuencia en esta como escalinata de imágenes que se va haciendo cada vez más delgada, como ciñendo a sus personajes cada vez más al destino que los espera, y con un acomodo tipográfico y de color, y una elección de color muy en sintonía con la dirección de arte de la película. Y por otro lado, The Lobster, que bueno, mucha gente de los que me siguen les encantó y otros me dijeron, ¿cómo te atreviste a hacer un póster de esta naturaleza cuando el de Vasilis Marmatakis es tan espectacular? Bueno, es mi interpretación. Yo no iba a copiar lo que hizo Vasilis. Obviamente el trabajo de Vasilis es superior, pero aquí yo quería transmitir también este lado excéntrico de todas las líneas de historias que suceden en The Lobster a partir de los fotogramas. Yo diría que mucho de mi estilo está muy fundamentado en lo que cuentan los fotogramas. Un simple gesto, a veces me tengo que regresar a ver una película microsegundos para lograr capturar el gesto que quiero de un personaje que quiero que vaya en el póster. Hablando de secuencias, de fotogramas, de gestos, este es uno de los pósters también que tengo más populares y más celebrados. Una revista de cine en línea francesa lo retomó y le fue muy bien en los comentarios, así que creo que es un buen póster, al menos muy bien recibido por mucha gente, que es The Marriage Story. Y aquí yo no puedo, o sea, una de las cosas que más se quedó conmigo del film de Noah Bomba, que es esta secuencia en la que solamente vemos el atletismo, yo digo, actoral de Scarlett Johansson y cómo logra sencillamente a partir de su rostro limpio, sin maquillaje, evocar todas las fases de incredulidad, negación, indignación, tristeza, cuando está contando la historia de su matrimonio y de cómo se olvidó a ella misma. Entonces aquí yo hice sencillamente con el mismo personaje en toda una secuencia de fotogramas, de expresiones faciales, todo este rango emocional que tiene la película. Este es uno de los primeros pósters que hice. Creo que hoy lo haría diferente, pero en este punto, cuando yo me encontraba diseñándolo,
Era un póster que así lo vi, en este lienzo en blanco que yo les contaba, así lo vi en mi mente, ¿no? Lo vi completamente dibujado. Y aquí, más protagónico que el título, es esta frase que se quedó, bueno, tatuada, por decirlo así, en mis emociones, que es, no, no te arrepientas, recuerda, don't regret, remember. Y una de las cosas que más, obviamente si ustedes vieron la película lo saben, este estilo de la película es famosísimo y muy importante, este verde hermoso, este fotograma prácticamente pictórico que va muy en sintonía con toda la historia de arte y pintura que hay detrás, este romance que hay. Yo sabía que quería que fuera la figura central de mi póster, pero algo que me encanta también de la película es cómo a lo largo de la historia vemos estos otros 4 retratos de la misma mujer expresando momentos diferentes de sus personajes. Y también incluso este detalle aquí arriba de la mano que separa la hoja del libro, ¿no? Si ustedes ya vieron la película saben qué simbolismo juega y qué relevancia juega. Entonces yo sabía que toda esta dimensión pictórica y artística de la película yo quería que estuviera aquí en este póster. Y aquí yo me remito también a que una cosa que me gusta mucho hacer es tomar frases de la película, no el eslogan, diálogos propios del guión e insertarlos en la propia expresividad del póster. Hablando de fotogramas que me inspiran y de secuencias que me inspiran, aquí también pongo otras, por ejemplo esta de David Wears Prada, en el que quise jugar un poco con, como con un diseño muy editorial, muy de Vogue, ¿no? Finalmente, que está inspirada la película en Anna Wintour y en la revista, en una tipografía muy similar a Vogue, con estos 3 frames donde vemos a la supuesta villana de la película, que yo soy de los que dice que ella no es la villana de la película, con una mirada desafiante, una mirada sofisticada, pero también casi fulminante como las que lanza a lo largo de toda la película, viendo de reojo la transformación de Anne Hathaway, del personaje de Anne Hathaway, a esta glamazone, ¿no? Increíble, y por supuesto el lado de ajetreo, de sufrimiento, de angustia, de ansiedad que vive al inicio de la película cuando empieza a desenvolverse como la asistente de Miranda Priestley, donde la vemos corriendo, y aquí este gesto difuminado, acelerado, este rostro casi de terror y de angustia tenía que estar aquí. Este de en medio es de un cortometraje de Esteban A. Catalán, de Dulce Cadáver, también estudiante de la Ibero. Yo le propuse hacer un póster alternativo y aquí también tomé una secuencia propia de la película y los fotogramas me inspiraron a retratar esta parte del personaje principal, pero poniendo un acento imaginativo, un acento idealizado, donde más bien que nos guiña a este romance que él tiene durante la película y que rompe con esta estética casi sepia, que es casi un encuentro entre la realidad y la idealización romántica que tiene el personaje. Y en este The Silence of the Lambs, que también algunos me dijeron, a muchos les gusta, a muchos no, a mí obviamente, si uno piensa en el póster original con este rostro en blanco, la polilla sobre la boca, en fin, que es icónico, que le remite a peligro, a sensaciones de riesgo, bueno, aquí yo parece casi que es una película romántica por el tacto tan sutil que hay de los dedos, pero es uno de los frames que más me quedan y me estremecen de la película y que más se quedaron conmigo, porque es la única vez que el doctor Lecter toca por un segundo a Clarice. Es un gesto increíble, tanto así que el director Tom hace esa toma, la pone en la película porque es relevante, y me parecía que hablaba de esta relación tan importante que hay entre los personajes principales de Silence of the Lambs. Y el rojo de la sangre, el canibalismo y demás queda relegado a la tipografía. Aquí los 3 pósters que he hecho para el director, bueno, por supuesto, fan pósters que he hecho para Ari Aster, ¿no? El cortometraje de
The Strange Thing About the Johnsons, Hereditary, que ustedes verán una gran influencia que tomé del bebé de Rosemary, poniendo este verde sobrenatural sobre este gesto completamente estremecedor de Toni Collette, y en una composición de un marco similar. Y finalmente este de Midsommar, que también es uno de mis pósters más gustados y celebrados por mucha gente que lo ha visto, donde se quedó conmigo por completo esta escena en la que están ellos como consumiendo como estos hongos alucinógenos y la protagonista de pronto voltea a ver a su mano y ya no distingue dónde termina y dónde empieza el pasto. Me pareció una de las cosas más magistrales que logró Ari Aster en temas de comunicar lo psicodélico, lo lisérgico, lo onírico de la película. Y aquí el amarillo me remite mucho a la dirección de arte, pero también a este color excéntrico que yo les comentaba. Y un poco ahí los guiños a las runas o a estos símbolos extraños. Aquí el verde también es protagonista para transmitir peligro. El verde de Misery no está presente en la película, pero yo lo uso justamente también inspirado en el verde de Rosemary para transmitir que el villano de la película está ahí detrás, siempre amenazante, que es Annie Wilkes. Estos dos me gustan mucho porque evocan a partir de un simple gesto de una mano, una simple mano puesta sobre una hoja o una mano cadavérica acariciando otra, bastan para expresar la relevancia de estas historias, la emotividad de estas historias. The Hours y Let the Right One In. Estos que son más evocativos, por ejemplo, The Father, no sé si ustedes ya vieron esta película, pero hay una línea muy intensa de esta película que me encanta, donde el personaje de Anthony Hopkins, que tiene demencia, dice que siente como si estuviera perdiendo todas sus hojas. Y aquí, en vez de irme por un frame de la película, por un aspecto del rostro de sus protagonistas o de sus actores, preferí irme a la parte evocativa de esa frase, a la parte evocativa del envejecimiento y el olvido, y transmitirlo a partir de una sencilla, simple hoja marchitándose, que todavía un verde de esperanza ahí. Y en este otro, completamente diferente, este especial de comedia de Bob Burnham, Inside, cómo va saliendo de él toda esta como repetición que plasma esta cotidianidad y esta parte monótona incluso que tiene el encierro para él. Y encierro literalmente a algunos de los fotogramas en las IES, ¿no? Para remitir a esta sensación de estar dentro. Estos pósters de Kill Bill, otra vez la mirada para mí me parece brutal y yo tenía que rescatarla para estos pósters que hice de Kill Bill. Y aquí es la tipografía la que cumple esta intención como de sable, este sable que casi toca los ojos. Y es la tipografía, el acomodo de la tipografía lo que da esa expresividad. Ya para terminar, quiero hablarles de 3 pósters que son muy importantes para mí, ahora sí, que son pósters que hice recientemente. Este es para un cortometraje que se va a exhibir en la próxima edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, que es La Cuarta Puerta, del director Hugo Magaña. Él es estudiante del CCC y él, su corto de titulación es este. Y fue una de mis mejores experiencias trabajando con un autor novel, un autor joven, un autor que me dio libertad creativa completa. Y fue muy interesante porque Miguel Escudero, el director de fotografía, fue quien me contactó, no el director. Él había visto mis pósters y fue el director de fotografía el que presionó para que el cortometraje tuviera un póster de este tipo. Una de las cosas que le gustaban mucho a Miguel es cómo yo rescato justamente las fotografías. Él me decía que hay una tendencia ahorita, al menos en el CCC, no sé, en la Ibero, de ilustrar los pósters con acuarelas o ilustración más tradicional. A él le gustaba la idea de que fuera fotográfico. Y de todos los frames que me dieron a elegir, obviamente vi el corto, obviamente lo vi como 3 veces, analicé parte por parte la historia que contaba, todo. De todos los frames que me dieron en alta definición, ninguno lo elegí.
yo me quedé con este que es un segundo, de verdad, un segundo en el que ella voltea, el personaje principal de Verónica Bravo, que ahora es una actriz que está creo que un poco más en películas de comedia o en series de comedia, perdón. Pero aquí es un drama, un thriller, yo diría, un drama doméstico hasta cierto punto. Este segundo en el que ella voltea y la expresión en su rostro, yo desde que lo vi supe que ese era el frame que yo quería para la película y entonces les dije, oigan, perdón, pero de los 30, 50 frames que me mandaron no es no es el que quiero este. Se me ocurrió hacer como este enrejado con las propias letras del título y poner el título más legible en el lado derecho, en el margen. Y bueno, no les quiero contar más porque ojalá ahora que venga y que puedan acceder a la plataforma de este festival puedan ver el corto y puedan entender por qué hice esta elección a nivel conceptual, pero digamos que muchos de los aspectos psicológicos del personaje están retratados aquí, incluso en estas vocales deformadas que contrastan con las consonantes rígidas. Y lo que me encanta es que es la única pieza de diseño que he hecho en mi vida, en 7 años, que no ha tenido ni un solo cambio por parte del cliente. Así que eso es casi imposible que suceda. Este póster es de Viljar Bo, es un cineasta noruego, y aquí rápidamente nada más, este es un largometraje y me gustó mucho toda la parte, la fotografía del film, es algo con lo que me quedé, tiene muchos estos tonos de estos países con paisajes helados, la nieve, la desaturación, en fin. Aquí sí hubo muchos cambios, esta fue la versión final que aprobó el cliente, donde la expresión y la dicotomía, el contraste entre las personalidades de un uno de los personajes es rígido, es casi como con trastorno compulsivo, y el otro es todo lo contrario, es sucio, es así desenfadado. Entonces yo quería contrastar a través de las miradas, de ciertos gestos y de este encuentro, ¿no? de personalidades revestido en este tono del paisaje nevado de Noruega. Y finalmente este póster de Tyler Burke, que está producido por el estudio Wayfarer de Estados Unidos, 25 Cents Per Minute, es el largometraje debut de Tyler Burke. Aquí también hubo muchos cambios, aquí intervino muchísimo el estudio, no tanto él había quedado más satisfecho con una versión anterior del póster. Este es el resultado final que eligió el estudio y ellos sí querían que aparecieran estos fotogramas, que tuviera esta composición, que hubiera cierto grado de conexión en las 6 historias que transcurren a lo largo del largometraje, el rol que juega el teléfono, porque todas las historias están entrelazadas a partir de teléfonos de la calle, que siguen existiendo en Los Ángeles y que justamente Tyler Burke quería contar cómo esos aparentemente ya aparatos anticuados que son los teléfonos públicos siguen fungiendo roles importantes en la cotidianidad de la población de Los Ángeles, ¿no? Quiero cerrar la presentación con este póster, que es el póster que más likes tiene, al menos en mi Instagram, que he recibido muchos buenos comentarios de él, que es de Arrival, de Denis Villeneuve, una de mis películas de ciencia ficción favoritas, donde justo el lenguaje, la emotividad juegan roles centrales y dejan de lado toda la parte explosiva, de aventura, de agilidad que tiene la mayor parte del cine sci-fi. Y este póster en particular, si ustedes vieron la película, identificarán perfecto estos frames, pero yo de verdad quería plasmar esta dualidad, esta realidad, esta conexión interdimensional, intertemporal que existe en la película, a partir de las dos pantallas que tiene la protagonista interpretada por Amy Adams, perdón. La pantalla blanca, perforante, de luz extraterrestre, y la pantalla que es la ventana de su casa hacia la que siempre está contemplando su pasado,
o su futuro, porque como bien nos cuenta la historia, se entrelazan los dos tiempos. Termino sencillamente otra vez con el lienzo en blanco. Ojalá con todo lo que hoy les mostré y les compartí, puedan ver en este lienzo en blanco algo, en este momento estén proyectando algo sobre este lienzo en blanco, lo que sea. Si ya tienen hambre, probablemente también estarán proyectando la cena, no lo sé, pero que sepan que siempre hay una oportunidad aquí, que el póster de su cortometraje no es una mera solución publicitaria o un requisito, una casilla que llenar de todos los pendientes. Es una extensión de su historia, de su film y por tanto de ustedes también. Probablemente muchos de ustedes no diseñarán pósters, así que si un día quieren diseñar un póster o quieren tener un póster para la expresividad de su film, no duden, no duden en contratar a un diseñador o diseñadora también. Nosotros, nuestro trabajo, parte de él también es expresarnos y darle a los formatos que recibimos la oportunidad de cumplir con sus expectativas y su mensaje. Y por eso voy a acabar con esta frase que me encanta de Milton Glaser, uno de los diseñadores más célebres en la historia de la cultura pop, que dice que hay tres respuestas a una pieza de diseño. Solamente hay tres. Sí, no y wow. Wow es siempre por la que tenemos que ir. Y espero que este recorrido de pósters y de expresividad a través del póster los haya dejado con un wow. Muchas gracias. Aquí me pueden encontrar y contactar. Y pues listo. Gracias por su atención. Si quieren, no sé si queda tiempo, ya me dirán los de Kinoki, pero si queda tiempo, algunas preguntas o comentarios, yo con mucho gusto los escucharé. Queda tiempo, sin problema, no te preocupes. No sé si alguien tenga algún comentario, pregunta que quiera, puede abrir su micrófono, poner su cámara. Hola, yo soy Sergio y te quería preguntar sobre a la hora de elección de fonts, ¿cómo te guías? A la hora de elección tipográfica. Es muy interesante, creo que realmente tu fotografía y tu color pueden estar perfectos, le pones una tipografía que no va, que no funciona y tiras para abajo todo, ¿no? Creo que una de las cosas que me pregunto y con la cual yo elijo la tipografía es qué quiero transmitir, qué quiero transmitir un feeling vintage o retro o quiero dejar suficiente, ¿cómo decirlo? Como espacio a la imaginación y a la interpretación, como para quizás irme por una tipografía mucho más sencilla. Es decir, una tipografía que sea muy expresiva, que tenga muchos remates, que sea muy gruesa, siempre va a llamar mucho la atención. Entonces, si voy a elegir una tipografía gruesa, si voy a elegir una tipografía demasiado expresiva, va a ir en contra de mi imagen. Quiero que sea más protagónica que mi imagen. Quiero que sea más fuerte que mi fotograma elegido. En el caso del póster de Oz, por ejemplo, de Jordan Peele, que la tipografía es así brutal, atascada, barroca, kitsch. Yo la elegí porque la película es kitsch, porque la película es excéntrica. Pero en The Shining, que tiene este feeling tan limpio, que es tan clínico Kubrick con sus planos, tan espacioso, tenía que elegir una tipografía que no me llevara a ningún lado, que no supiera si mira, esta tipografía se siente muy clásica, muy elegante. No, esta tipografía se siente muy excéntrica. Yo ahí, en el caso de The Shining, elegí que fuera una que fuera muy legible y que evocara más bien a la imaginación del espectador y que fuera mucho más importante el fotograma. Entonces yo diría que la elección tipográfica siempre está en función de la sensación que quieras transmitir de tu film, de tu formato, si te quieres ver muy excéntrico, entonces elige una que sea muy expresiva, que sea muy bold, que tenga muchos remates, ¿no? Parasite, yo ponía de ejemplo que hace muy bien en su logo de fusionar dos familias tipográficas en una, pero aún así el logo no es más protagónico que lo que está pasando. Entonces yo creo que, yo pienso que qué tan protagónica quiero que sea la tipografía y qué sensación, qué personalidad quiero que se lleve quien vea el póster de esto, ¿no?
Ok, gracias. A ti. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o algún comentario. Sí, yo tenía una pregunta. De repente vi en algunos de los posters que nos mostraste, como el de Rosemary's Baby o el de Ex Machina, que haces como estos marcos de formas no convencionales como círculos o rectángulos, pero no, obviamente no lo usas en todos. Entonces mi pregunta para ti es, ¿cuál es la decisión detrás de utilizar esos marcos de formas distintas? O sea, ¿cuándo es que decides esto tiene que llevar un marco de esta forma? Siempre que constriñamos una imagen o un gesto a una figura geométrica, vamos a poner el foco ahí, ¿no? Si yo elijo en un lienzo que ocupe todo un lienzo, mi fotograma o mi retrato, voy a tener mucha información alrededor. En el caso de Ex Machina y de Rosemary, yo quería ser tan violento con encerrar el gesto que ambas protagonistas expresan. Por un lado, esta como casi búsqueda de Dios que clama Rosemary como para ser salvada en medio de este eh, maquiavélico plan satánico en el que se ve envuelta. Y quería yo ceñirla justo a eso, a que se siente enclaustrada, se siente en riesgo. Y en el caso de Ex Machina, como decía, esta forma como medio de circuitos, medio extravagante, hay muchas formas dentro del cerebro del androide que tienen como conexiones orgánicas, la forma curva es orgánica, también parece como una neurona, como una figura abstracta de una neurona que en cierta forma tiene que ver con la inteligencia artificial. Entonces yo sabía que yo quería poner el foco en la mirada que tiene Eva, el ser el protagonista de Ex Machina, y quería encerrarla ahí. Entonces creo que cuando elijo encerrar, por poner un término o una intención a los personajes en un póster, es porque quiero dramatizar el gesto que tienen. Creo que esa sería mi respuesta. Creo que por ahí Gracias. levantó la mano Pedro. Muy bien. Hola a todos. A ver, yo apunté tres preguntas, Alex. Sí, Bueno, por empezar, felicidades. La verdad es que todos tus pósters son muy buenos. muchas gracias. Y dices, consigan un diseñador, pero creo que tampoco es tan fácil como que ir y decirle, oye, este es mi trabajo, quiero que me ayudes a materializar toda una gran idea en un frame, ¿no? Entonces es como, wow. Claro. Entonces, me gustaría como en un principio experimentar, ¿no? Yo no soy diseñador, soy comunicador, entonces me gustaría, no sé, empezar a picar, ¿no? Y entonces a partir de ahí vienen tres preguntas juntas, que es la primera, hablaste de inspiraciones, es donde puedo ver, pues no sé si hay unos sitios web donde pueda haber más, o sea, es con el tiempo, yo sé que a lo mejor debe llevar, no va a ser rápido, pero donde puedo ver muchos más pósters, ¿no? Para darme más ideas, para pues estar en ese mundo. Ahora ya te sigo en Instagram, entonces ya como que de ahí ya empezamos. Y después, ¿dónde consigo tipografías, no? O sea, donde también puedo ver muchas tipografías para igual empezar a llenarme la cabeza como de ideas, de por dónde ir y qué programa utilizas para, o si hay un programa o si tienes varias herramientas para trabajar tus pósters, estaría bueno saber un poquito. Muchas gracias. Voy a empezar por la última, que es la más sencilla y más rápida. Yo trabajo en Adobe Illustrator y Adobe Photoshop. La verdad es que conozco a suficientes diseñadores que usan todo tipo de herramientas. Hoy ahora está en Canva, se pueden hacer cosas deslumbrantes. Yo creo que Canva nos va a quitar el trabajo a los diseñadores de trabajos de talacha, pero no la creatividad. Ahí está el lienzo en blanco del inicio y del final, ¿no? La herramienta es la capacidad que tengas para usarla, no va necesariamente en detrimento de tu creatividad. Yo uso estas dos plataformas porque son las que más herramientas visuales, gráficas me permiten. En Illustrator hago toda la composición, lo que le llamamos el layout del póster, y en Photoshop juego con la colorimetría a la que quiero inclinar, hacia qué tono, hacia qué saturación e iluminación quiero llevar el póster, y también le agrego estas texturas como de ruido, en fin.
Entonces yo uso Adobe Illustrator y Adobe Photoshop. También existe CorelDRAW, existe Canva, que bueno, no conozco las posibilidades porque no lo uso, pero digamos que una herramienta de proceso de imagen y una herramienta que te permite manejar vectores o tipografía y vectores es como la herramienta que yo recomendaría. ¿Dónde ver tipografías? Hay muchos foundries, se llaman, font foundries. Voy a escribirlo aquí en el chat. Si tú buscas esto, Found Foundries, un Found Foundry es una comunidad o un colectivo dedicado a diseñar tipografías. Cuando tú le pongas esto, te van a aparecer infinidad de. A mí me gusta mucho uno que se llama Pangram. Lo estoy escribiendo aquí. Pangram. La mayoría de las tipografías que yo uso son de este Foundry. También en Google Fonts, créanlo o no, en Google Fonts, bueno, hay que especificar. Todas las tipografías de los Foundries cuestan. Pangram vende sus tipografías. Lo bueno es que Pangram a veces, y es lo que yo hice, ofrece como paquetes de muchas tipografías a un precio accesible. Generalmente las compras son en dólares, entonces sí es una inversión importante. Pero está Google Fonts, que es de libre licencia. En Google Fonts sí tiene un catálogo mucho más reducido de tipografías. Ahí lo estoy poniendo en el chat. Pero la ventaja es que es libre. Entonces tú lo puedes usar y de que vas a encontrar una tipografía de cada tipo, la vas a encontrar. Ya si te quieres ir a explorar un poco más en el underground, obviamente está DaFont, que es la fuente que todo diseñador, estudiante de diseño alguna vez ha consultado DaFont. El tema con DaFont es que generalmente suben las versiones gratuitas o libres de fuentes de paga. Entonces vas a encontrar fuentes incompletas. Pero lo que a mí me sirve DaFont es a veces encontrar un estilo tipográfico o una familia tipográfica y luego buscar su correspondiente o su versión completa de paga en los foundries. Y por último, te recomiendo What the Font, donde también puedes elegir la tipografía, le puedes tomar la foto a cualquier diseño, escanearlo y What the Font en línea te identifica las tipografías similares y te propone, ya sean libres o de paga, que se parezcan a la fuente que tú buscas. Y para inspiración de pósters, te recomiendo mucho Poster Spy. Es un sitio, una comunidad enteramente dedicada a póster alternativo de cine. Yo formo parte de ella. Es una comunidad a la que cualquiera se puede unir. Ahí tienen tanto su Instagram como también tienen su página web, donde viene todo el portafolio. Ahí puedes ver de todo tipo de artistas, de los que pintan, de los que dibujan, de los que usan frames como yo. Ahí hay para echar por arriba. Te recomiendo también Conception Studios. Este estudio es muy famoso, tiene una estética idéntica en todos sus pósters. Si tú buscas diversidad, no vas a encontrarlo en Conception Studios, pero sí vas a encontrar un estilo muy definido y muy aplaudido, porque es muy minimalista. Y por último, te recomiendo Type Posters, que también está en Instagram, donde celebran y comparten pósters donde la tipografía es lo principal. Entonces creo que Type Posters es como el resumen de todo lo que tú buscas. Tipografía dentro de la expresión de un póster y además un portafolio muy amplio. También está mi sitio web, obviamente, alexphoenix.com, donde puedes ir viendo, donde yo voy a ir actualizando mi portafolio poco a poco. Espero haber contestado tus preguntas. Sí, muchas gracias.